Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio donde estamos dando continuidad a los temas que estamos tratando desde el Zoomcast de la semana pasada. Vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de minuta de contrato, la propuesta que estamos planteando desde la agencia, un poco a conocer más detalles de cómo se va a desarrollar esta minuta. Entonces, sin más preámbulos, pues bienvenidos y le doy la palabra al doctor Alejandro Niño para que continúe con su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta sesión damos continuidad a la presentación de la nueva minuta para el proceso permanente de asignación de áreas y en particular para la Ronda Colombia 2021. Con el fin de tener un mismo conocimiento sobre el avance de la minuta, vamos para esta ocasión a hacer inicialmente una revisión muy rápida de lo presentado hace 8 días sobre bases generales para la nueva minuta, con el nuevo esquema contractual como fue presentado para mayor entendimiento del esquema propuesto. Pero en esta ocasión, y tal como fue anunciado hace 8 días, nos vamos a enfocar en el concepto de valor económico de exclusividad, la forma de estimarlo y el mecanismo como opera como criterio de adjudicación primario para la Ronda Colombia 2021. Por eso haremos énfasis en los criterios de adjudicación con un ejemplo como referencia al valor económico de exclusividad y finalmente volveremos a retomar el ejercicio de la opción de producción que se incorpora dentro de la nueva minuta de exploración y evaluación. Comenzamos entonces con la primera parte. Hace 8 días, en la presentación de la nueva minuta, hicimos énfasis en las diferencias frente al nuevo o al anterior esquema, el contrato de exploración y producción vigente en Colombia, que estaba vigente desde la creación de la ANH por el decreto 1760 de 2003 y a partir de 2004 con la suscripción de minutas de contratos de exploración y producción. En el caso de la nueva minuta, esta otorga un permiso exclusivo para explorar y evaluar los recursos de hidrocarburos del Estado. Y como lo veremos al final de esta presentación, otorga a su vez una opción para suscribir un contrato de producción con 2 condiciones de ejercicio claramente definidos. Uno, que las compañías se encuentren habilitadas para explorar y producir, y 2, que hayan presentado una declaración de comercialidad en los términos de esta minuta que estamos presentando. El nuevo concepto que se incluye en esta minuta y que se incluye como criterio de adjudicación es el valor económico de exclusividad. Y este se incluye como un pago a cargo de los contratistas de las compañías interesadas que realizarán en favor de la agencia, al igual que el pago de derechos económicos que se ha mantenido como un concepto dentro de los contratos de exploración y producción, en este caso por uso del subsuelo y cuando corresponda como participación de la producción. Un elemento importante considerar es que el pago del valor económico de exclusividad a su vez tendrá a futuro un incentivo dirigido, lo hemos mencionado desde la concepción de esta nueva minuta, orientado a la perforación exploratoria como la actividad que permite tanto para las compañías como para el Estado agregar nuevas reservas y buscar nueva producción de hidrocarburos. En este sentido, todos los incentivos de la minuta están enfocados a que exista perforación exploratoria como actividad primaria para la incorporación de reservas. Y en este caso, está abriéndose el espacio para pozos exploratorios del tipo A2. Tradicionalmente, por regla general, las minutas de los contratos IAMPI incorporaban dentro de sus compromisos exploratorios la perforación de pozos A3. En el caso de la minuta de exploración y evaluación, el incentivo para reembolso por perforación de pozos exploratorios está abierto para pozos del tipo A3 y A2. La fecha efectiva del contrato es la fecha de firma del mismo. El periodo exploratorio es de 6 años con 2 fases de 36 meses cada una, prorrogables. Hicimos aclaración en la sesión pasada respecto a que en este caso no está concebida una fase preliminar o fase cero, sino la fecha efectiva es a partir de la fecha misma del contrato. Y en el curso de la fase 1, y seguramente de la fase 2 del contrato, como sucede actualmente,
Las compañías desarrollarán las actividades de consulta previa cuando sean requeridas y de licenciamiento ambiental, a su vez cuando sea requerido para perforación exploratoria. Un elemento totalmente novedoso para esta nueva minuta es la no definición o establecimiento de un programa exploratorio mínimo ni adicional obligatorio. Las compañías tienen entonces libertad de definición de sus programas exploratorios y las compañías informarán a la ANH de sus planes de exploración para efectos de verificación y control, seguimiento de la actividad exploratoria y, por supuesto, obligaciones asociadas a la actividad exploratoria, como la entrega de información técnica y la entrega de informes periódicos. Pero no existe un programa exploratorio mínimo obligatorio ni adicional como ha existido en el contrato de exploración y producción. De manera que serán las compañías las que establezcan en qué momento perforar de la fase 1 o de la fase 2, dependiendo el nivel de información con el que cuenten y también sus intereses en cuanto a la posible, en este caso, devolución o reembolso de ese valor pagado como incentivo a la perforación que podrá hacer la ANH, la cual recibirá esos recursos del valor económico de exclusividad que hayan pagado las compañías y será a su vez la fuente para incentivar la perforación exploratoria. El último punto que anotábamos era que el programa de evaluación, en términos generales de esta minuta, conserva los mismos aspectos que en un contrato de exploración y producción en cuanto a términos de duración, actividad durante el programa de evaluación y posibilidades de extensiones y prórroga en el programa de evaluación. Adelante, por favor. Presentamos en esta diapositiva como un esquema general del contrato, diagramando la extensión del contrato de exploración y evaluación dividido en dos fases, cada una de 36 meses, y las posibilidades de prórroga de esas fases definidas desde el contrato y con reglas claras desde el inicio de la suscripción. Es decir, que el contratista sabrá desde el comienzo cuáles reglas le operan para poder extender su periodo exploratorio en caso de que, una vez culminado el periodo inicial de 6 años, continúe con interés de mantener el área o parte del área y la posibilidad de seguir explorando durante el tiempo que así esté definido. En este caso, con prórrogas opcionales de 2 años sucesivas, con el pago también de un valor económico de exclusividad por un factor multiplicador como está planteado en la minuta publicada. Planteábamos también este esquema para diferenciar el contrato de exploración y de evaluación y el nuevo contrato de producción que hace parte del contrato de exploración y evaluación como anexo y que se activa a partir del ejercicio de la opción de producción por parte de los contratistas. Opción de producción que tiene dos condiciones de ejercicio. La primera, que los contratistas hayan presentado una declaración de comercialidad. Una declaración de comercialidad que, como ustedes conocen, es el resultado de evaluar por parte de los contratistas un descubrimiento que puede presentarse en cualquier momento a lo largo del periodo exploratorio, que puede ser incluso posterior a la finalización del periodo de exploración, en la medida en que esa declaración de comercialidad provenga de un programa de evaluación que se haya extendido después de la terminación del aviso, después de la terminación del periodo exploratorio, como lo graficamos acá en el último aviso de descubrimiento diagramado en la flecha azul a la derecha, en el cual evidenciamos que el contratista podrá, hasta en el último momento de ejercicio de su programa exploratorio, presentar avisos de descubrimiento y que los mismos respetarán el inicio de un programa de evaluación y a su vez le permita evaluar si es comercialmente explotable el descubrimiento y a partir de esa declaración de comercialidad ejercer la opción de producción. Para más detalle, en el contrato de producción, y eso lo incluimos al final de esta presentación, verificamos que cada una de las declaraciones de comercialidad que nos permitan el inicio de un área de producción en particular tendrá un contador, por decirlo así, específico y particular para cada uno de sus periodos de producción. Es decir, a partir de las declaraciones de comercialidad que se presenten en ejercicio de esta opción de producción, comenzará a contar un periodo de 24 años de manera separada por cada área de producción en el mismo esquema que se ha mantenido
en los contratos de exploración y producción actualmente vigentes. Importante hacer referencia a la posibilidad que tienen las compañías de ejercer el derecho de renuncia en el curso de la fase 1 del periodo exploratorio. Este derecho de renuncia, como ya lo veremos, podrá ejercerlo en cualquier momento de la fase 1, de manera que la compañía decida no continuar y no pasar a la fase 2 del periodo exploratorio, si así lo determina, dadas las condiciones de prospectividad que haya identificado durante el ejercicio de la actividad exploratoria de esa fase. Adelante, por favor. Pero entrando ya en detalle, y hasta acá la eh, recapitulación de lo tratado en la sesión anterior, surgieron varias preguntas durante dicha sesión relacionadas con qué es el valor económico de exclusividad, cómo se determina, cómo puede ser cuantificado, a qué está asociado, qué naturaleza le corresponde y cómo efectivamente es pagado a la agencia. Lo primero es mencionar que el valor económico de exclusividad es una valoración por parte de las compañías de ese derecho a explorar y evaluar un área contratada. Es una valoración que en últimas le corresponde a cada uno de los interesados en explorar y producir hidrocarburos en Colombia. Bajo el entendido que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en ejercicio de sus funciones, le otorga el derecho de explorar y evaluar esas áreas en las que se suscribirán contratos. Esa valoración es una valoración de oportunidad en el tiempo, de la importancia que tiene para una compañía poder realizar actividad exploratoria y además de contar con los derechos para evaluar eso que descubra y tener directamente la posibilidad de ejercer una opción de producción para suscribir un contrato cuyos términos conoce desde el inicio de la relación contractual, en este caso el contrato de exploración y evaluación. ¿Cuál es el elemento principal del valor económico de exclusividad? Dentro del esquema de la Ronda Colombia 2021 será el factor de adjudicación primario, de manera que corresponderá a las compañías que valoren con una mayor o tengan una mayor valoración del área de interés, las que serán adjudicatarias de la correspondiente área para la suscripción del contrato. El valor económico de exclusividad es determinado por los oferentes, es decir, corresponderá en el ejercicio de la subasta y de la ronda, como sea realizada, a las compañías determinar cuál es ese valor por el cual estarán dispuestos a ofrecer para ser adjudicatarios de un bloque en particular. ¿Qué ha definido la ANH como elemento nuevamente de incentivo y alineado a la perforación exploratoria? Que el valor económico de exclusividad sea como mínimo el equivalente al valor de un pozo exploratorio. Esto con el fin nuevamente de buscar el incentivo a pasar a la perforación exploratoria como único elemento y vía para avanzar en la consecución de una primera gota de crudo en la actividad exploratoria. Tenemos como objetivo agilizar los tiempos para que desde la firma del contrato hasta el momento en que logre las compañías perforar un pozo exploratorio sea cada vez menor, lo cual implica no solamente un esfuerzo de las compañías, sino también de la entidad y la articulación de las entidades que tienen relación con el desarrollo de los contratos. Por esa razón, la ANH ha definido que el valor mínimo de exclusividad será el equivalente al de un pozo exploratorio. Y aquí es importante hacer una diferenciación para tener claridad. Un elemento es el valor económico de exclusividad, que será el que lo determine en la ronda de adjudicación. Y otro diferente será lo que la compañía determine que será su programa exploratorio. Ese programa exploratorio podrá incorporar otro tipo de actividades, métodos remotos para adquirir información, adquisición sísmica 2D o 3D, perforación de pozos estratigráficos, perforación de pozos exploratorios, pero será
la perforación de pozos exploratorios, lo que en el desarrollo de los fases o el periodo exploratorio correspondiente le permitirá a la compañía, si así le corresponde, optar por el reembolso de lo que ha pagado por valor económico de exclusividad. Pero puede que ese programa exploratorio sea mucho más alto de lo que la compañía haya ofertado como valor económico de exclusividad. Por ejemplo, la compañía haya ofertado el equivalente a un pozo exploratorio. Eso no limita que la compañía pueda determinar un programa exploratorio con 2 o 3 pozos, con actividad sísmica, con pozos estratigráficos, con estudios geológicos y geofísicos que le permitan ampliar su conocimiento. Pero su única obligación de pago frente a la ANH estará determinado por lo que ofertó como valor económico de exclusividad, que para el ejemplo propuesto sería de un pozo exploratorio. Un elemento a tener en cuenta y ha sido característico en las rondas de adjudicación en los contratos de exploración y producción que ha hecho la ANH es la determinación de ofertas de números discretos o por unidades. Así fue utilizado, por ejemplo, en números para la inversión adicional, en el caso de actividad exploratoria adicional, cuando ha sido criterio de adjudicación. Lo mismo respecto del porcentaje de participación, como el X de participación, como es conocido. Aquí en este caso lo que hemos definido, y para facilitar esa valoración de la exclusividad, es que las compañías hagan ofertas por número equivalente de pozos exploratorios. Y es aquí donde utilizamos una referencia actualmente vigente, es la tabla del artículo 33 del Acuerdo 02-2017, que para quienes la conocen, en la siguiente diapositiva vamos a presentar un ejemplo. Particularmente lo que hace es definir, dependiendo de cada una de las cuencas sedimentarias en el país, un número de puntos por las actividades de perforación de pozos exploratorios. Y esos puntos están asociados a una tabla de precios con un promedio del WTI que permite hacer una valoración de la actividad. En el momento de la oferta, el monto del valor económico de exclusividad será el asociado a un pozo exploratorio en una cuenca determinada por la tabla correspondiente y con la valoración de precios que le corresponda. Es decir, el valor económico de exclusividad estará expresado en dólares a partir de la conversión del número de lo que corresponde al número de pozos, aplicando la tabla del artículo 33 del Acuerdo 2-2017. Y las compañías harán oferta por número de pozos. Ejemplo, la compañía A ofrece un pozo exploratorio como equivalente a su valor económico de exclusividad. Es decir, esa compañía considera que la exclusividad que va a tener de 6 años para explorar le representa un valor de equivalente a un pozo exploratorio. Dependerá en la cuenta que se encuentre, será más o menos su equivalente en dólares. Para que una propuesta pueda superar esa primera de la compañía A, tendrá que presentar un número mayor en pozos. Es decir, la segunda oferta tendrá que ser, para superar a la primera, de 2 pozos exploratorios o el equivalente a 2 pozos exploratorios como valor económico de exclusividad. ¿Qué se presentaría en caso de empate? Si 2 compañías presentaron 2 pozos exploratorios como el equivalente a su valor económico de exclusividad, continuará siendo el X de participación o el X% el criterio de desempate. Es decir, a partir de un 1%, que es lo que establece actualmente la regla en el proceso permanente, las compañías podrán ofertar como X de participación un mayor porcentaje, que será el criterio en caso de que se presente un empate en el criterio primario, que es el valor económico de exclusividad. ¿Cuál es el elemento importante para tener en cuenta? El contratista paga a la ANH el valor económico de exclusividad. Este es un pago, no es la constitución de una garantía, es un pago a la ANH por el valor económico. Con esos fondos que tiene la ANH del valor económico de exclusividad, la ANH va a incentivar la perforación exploratoria para cuando una compañía logre perforar un pozo. Y en este caso va a tener 2 opciones, el destino del pozo. Declarar la comercialidad, que sería el mejor destino para todos,
con lo cual en el momento en que declare la comercialidad de ese pozo tendrá el reembolso efectivo, o en caso de que no resulte exitoso y tenga que proceder al abandono, igualmente procederá el reembolso por haber realizado la actividad de perforación. Es decir, los recursos que vienen del pago del valor económico de exclusividad serán la fuente del mayor incentivo para buscar este objetivo de perforar pozos exploratorios en un menor tiempo como el que se ha presentado pues, en los últimos años. De manera que estamos alineando los incentivos para incentivar la perforación exploratoria. Ya lo había mencionado, el reembolso está abierto a la perforación de pozos A3 y A2. Y también había mencionado que en caso de renuncia durante la primera fase, y esto es un elemento para el análisis de riesgo de las compañías, tendrá la posibilidad la compañía de recibir un reembolso del 50% del valor económico de exclusividad. No es el objetivo que se presente una renuncia durante la fase 1, por el contrario, el interés es buscar la perforación exploratoria, que exista éxito exploratorio, pero en dado caso, este es un elemento también para que las compañías consideren que el valor económico de exclusividad que han pagado podrá ser reembolsado si durante el ejercicio de la fase 1, esto es hasta la finalización de la fase 1, es decir, los 3 años iniciales del periodo exploratorio, podrán decidir si pasan o no a la fase 2 y en este caso ejercer el derecho de renuncia, con lo cual serán acreedores de recibir un reembolso del 50% de lo que hayan pagado por ese valor económico de exclusividad. Adelante, por favor. Para hacer un ejemplo en cuanto a los criterios de adjudicación, entonces en el costado izquierdo de esta diapositiva tenemos el valor económico de exclusividad como criterio de adjudicación primario asociado a los pozos exploratorios y definido en número de pozos exploratorios. Y como criterio de adjudicación secundario y factor de desempate será el X% de participación, que deberá ser mayor o igual a un 1%. Lo mismo en el caso del valor económico de exclusividad, mayor o igual a un pozo exploratorio. Pero para quienes no estén tan familiarizados con la tabla del artículo 33 del Acuerdo 02 de 2017, en el costado derecho de esta diapositiva incluimos la transcripción de esta tabla. Ustedes conocen, y esta es una tabla pues, que está siempre como referente para una actualización y corresponderá, si es del caso, y ahora lo comentaremos, en qué ejercicios serán para actualización de esta tabla, pero como referencia actual, es tomada como base, por ejemplo, para la valoración de las actividades exploratorias durante el proceso permanente de asignación de áreas. Para el caso del valor económico de exclusividad, y hemos tomado un ejemplo, en la tabla que está en azul, incluimos en la columna de cuencas, todas las cuencas sedimentarias en Colombia. Hace falta acá la última de la fila, la del Valle Superior del Magdalena, pero en general está transcrito todas las cuencas con las diferentes valoraciones que se han estimado en esta tabla de puntos para cada una de las actividades de pozo estratigráfico, para pozo, y hago la corrección, no es estratégico, sino estratigráfico, pozo exploratorio y pozo de desarrollo. En el caso de los pozos exploratorios, que es nuestro referente para el valor económico de exclusividad, tenemos diferentes valoraciones dependiendo de la cuenca. Vamos a tomar como ejemplo un pozo exploratorio en la cuenca Jaguán-Putumayo, que es la primera fila de esta tabla. En este caso, la valoración según la tabla es de 748 puntos. Después de una revisión muy amplia con la industria en su momento, se determinó que estos valores de la actividad exploratoria deberían estar asociados a los niveles de precios existentes en el momento en que fuera requerida la valoración. Por esa razón, el Acuerdo 02-2017 incorporó una tabla también de referencia de rangos de precios que valoran en diferente escala el valor de cada punto de estos establecidos para cada una de las actividades. En el ejemplo acá en particular, hemos tomado un rango, un ejemplo de un promedio de un UTI de $54 por barril, que estaría en el rango de un
de un valor entre 50 y 55 dólares y con una valoración en puntos en dólares por cada punto de 9.209 dólares por punto. ¿Esto qué significa? Que para un pozo en la cuenca Caguamán-Putumayo, con un promedio de 54 dólares por barril, la valoración de un pozo está en 6.888.000 dólares. En caso, como también estamos esperando que el precio sea mayor, que el promedio de los últimos 6 meses incremente, un WTI que lleva un promedio de 57 dólares por barril tendrá una valoración de 9.451 dólares por punto, con lo cual el valor equivalente de un pozo será de 7 millones de dólares. ¿Cuál es entonces el valor económico de exclusividad mínimo en este momento? Si tomáramos como promedio actual de 54 dólares por barril de WTI, el valor de un pozo en la cuenca Caguamán-Putumayo sería de 6.888.000 dólares. Ese sería el mínimo del valor económico de exclusividad equivalente. Esa sería entonces la base para el mecanismo de asignación a partir de este criterio primario de adjudicación. Si ese es la oferta adjudicada por un pozo, le corresponderá a la compañía pagar a la NH el valor económico de exclusividad, que en este caso será de 6.889.000 dólares. Esto es independiente de cuál sea el programa exploratorio que plantee la compañía. Puede que el programa exploratorio sea mucho más amplio, puede que incorpore sísmica, puede que incorpore estudios, pero lo que tendrá que pagar será ese valor económico de exclusividad. Y ese valor económico de exclusividad será el tope al cual podrá acceder la compañía cuando la ANH, una vez verificada la perforación de pozos exploratorios, proceda a hacer el reembolso correspondiente como incentivo a la perforación. Corresponderá entonces verificar en el momento en que se haga la oferta a cuál valor será el valor económico de exclusividad correspondiente por la valoración de cada pozo en cada una de las cuencas sedimentarias. Adelante, por favor. En este punto le doy la palabra al doctor Juan Felipe Neira para explicar lo referente a la opción de producción y luego pasaremos entonces a la sección de preguntas que ya vemos que se encuentran en el link correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro, y pues gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Sabemos que esta propuesta que se ha puesto a consideración de la industria y de los interesados, pues ha generado preguntas, en particular en lo que se refiere a seguridad jurídica y continuidad en los contratos. Entonces, por eso nos pareció importante mencionar que el puente que une a los dos contratos en lo jurídico es el mecanismo de la opción. Y la opción, pues, es un derecho cierto, es un elemento que además ha hecho parte de los contratos que ha suscrito la agencia en el pasado, TEAS o incluso en el mismo CEPI reciente. Entonces, consideramos que es un elemento importante que le permite al contratista tener un derecho cierto, tener seguridad jurídica sobre lo que va a ocurrir, pero también permite, como es la naturaleza típica de esta figura, pues cumplir con unos requisitos para dar un siguiente paso. Otro elemento importante perdón, también es que el contratista va a conocer desde el comienzo la minuta del contrato de producción. Es decir, las condiciones son claras desde el comienzo. Y lo mismo ocurre con los elementos o las capacidades que va a tener que acreditar. Entonces, en este sentido, pues hay dos elementos que deben concurrir para poder ejercer esta opción dentro de los 3 meses siguientes a la declaración de comercialidad, que son haber declarado comercialidad y estar habilitado. Y esta declaración de comercialidad, pues, se hace, como se explicaba hace algunos minutos, sobre un descubrimiento, pero podrá haber declaraciones de comercialidad subsiguientes. Todas se acumularán, por decirlo de alguna forma, en el contrato de producción. Y respecto de cada área de producción, habrá un periodo fijo que empieza a contar respecto de esa área
particular de 24 años y por 10 años. Entonces, esa es un poco la figura y con lo que esperamos entiendan ustedes la propuesta que busca otorgar seguridad del paso de un contrato al otro. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Creo que ya abrimos entonces a la etapa de preguntas. Sí, así es. Creo que todas están, tenemos una buena cantidad de preguntas. Hay una que es muy importante que no está en la sección de preguntas, sino en el chat, y creo que es una oportunidad para aclarar dónde estamos viendo nosotros que esto es una apuesta positiva para todos. Y está en el chat, Alejandro, no sé si la pudiste mirar, de Fabio Ortega, que dice, podrían comentarnos cómo, ay, se me fue, perdón. Cómo desde los También están las preguntas. Sí, ok. Como desde el racional de la NH, separar las minutas de, bueno, de exploración y de producción y aplicar el valor mínimo, el B, genera más incentivos y mayor viabilidad a la inversión para desarrollar actividades exploratorias en Colombia. Sí, bueno, primero es importante tener en cuenta lo referido y explicado por Juan Felipe en cuanto a estamos con dos contratos totalmente vinculados, con un ejercicio cierto de una opción que no exige más de condiciones o de condiciones de ejercicio, es la palabra precisa, que haber presentado una declaración de comercialidad que es exactamente el mismo disparador, por decirlo así, que permite a una compañía iniciar el periodo de producción en un contrato de IAMPI. Y segundo, que cuente con la habilitación correspondiente, que en este caso, y como está planteado para el proceso permanente, una compañía está habilitada para explorar y producir desde el comienzo. Es decir, las compañías no tienen incertidumbre respecto al paso a la producción porque cuentan con las dos condiciones. Saber que será cuando presente una declaración de comercialidad que es del absoluto criterio de las compañías. Es decir, la NH no se pronuncia respecto a la declaración de comercialidad. Es un ejercicio de los derechos del contratista para presentar la declaración y para a partir de ese momento poder ejercer la opción de producción. Y segundo, que el contratista conoce desde el comienzo los términos que regularán el contrato de producción. Esto como un primer elemento de seguridad jurídica para que la compañía pueda pasar a la etapa de producción, como yo le he explicado el doctor Juan Felipe Pereira. Y segundo, en cuanto a la valoración de la exclusividad, este es un elemento fundamental para asegurar el objetivo que todos tenemos es de viabilizar la perforación exploratoria. Pasar cada vez más rápido y con el mayor incentivo para que las compañías puedan tener como incentivo principal que será remolsado totalmente el valor económico de exclusividad. Y aquí me adelanto a algunas de las preguntas que están en el chat de preguntas y respuestas. No van a existir garantías por compromisos exploratorios porque no existen compromisos exploratorios. Existe total libertad de configuración del programa exploratorio por parte de las compañías. Las garantías ya no van a ser cartas de crédito como las que actualmente amparan los compromisos de programa exploratorio mínimo adicional en los contratos, sino estarán referidas, por ejemplo, a la entrega de informes, a la entrega de información técnica, pero por supuesto no dependerán de la cuantía del programa exploratorio. Serán unas garantías que correspondan a ese tipo de valoración de actividad, no a un compromiso de inversión, de manera que no exista duplicidad respecto del valor económico de exclusividad. Y la generación de incentivos es buscar la perforación exploratoria, que es el mayor interés tanto para las compañías como para la NH, con criterios muy claros y conocidos desde el inicio. En ese sentido, las compañías tendrán un amplio margen de libertad para la configuración de su proceso de exploración. Y aquí también me adelanto en una de las preguntas que alcancé a ver en el listado es, si la compañía decide o ofertó por valor económico exclusividad el equivalente a un pozo exploratorio,
pero durante su periodo de fase 1 adquirió sísmica, esa sísmica no le da derecho todavía al reembolso, porque el reembolso es un incentivo a la perforación exploratoria, pero sí tiene la opción el contratista de continuar en el periodo exploratorio, bien sea durante la fase 1 o si decide pasar a la fase 2, de lograr llegar a la perforación exploratoria a partir de esa sísmica que adquirió. De manera que en el momento en que logre perforar, será el momento en que sujeto, en este caso, si presentó declaración de comercialidad o si no resultó exitoso en este caso ese pozo, deba proceder a abandonarlo, que procederá entonces el reembolso efectivo del valor económico de exclusividad. Listo, Alejo, gracias. Bueno, entonces voy a irme al chat de las preguntas que ya tenemos. Uno muy importante y es, ¿qué manejo se dará a los rendimientos financieros que se produzcan del BEC? Eh, eh, El de los rendimientos financieros, sí. Es muy importante que es un pago, y el pago implica que es un ingreso en este momento que entra en la NH y será la base para el reembolso. Ok. Aquí ya lo tenemos. Buenas tardes. Pregunta, bajo el nuevo esquema contractual, ¿cómo podría y desde cuándo un contratista hacer el booking de las reservas de un descubrimiento en donde se declara la comercialidad? Donde se declara la comercialidad, como lo explicó el doctor Juan Felipe Neira, la compañía cuenta además con un periodo de ejercicio de la opción de producción. Ese periodo de ejercicio está determinado a partir de la declaración de comercialidad y, permito, si es el caso, confirmarlo, de 3 meses en los cuales la compañía ejerce esa opción de producción. A partir de ese momento es muy rápido, dependerá de esta celeridad para la firma, en el cual ya estará suscrito un contrato de producción. Como ya mencionamos, basta, esto fue en la sesión anterior, basta con una comunicación por parte de la compañía para informar a la NH que decide hacer el ejercicio de la opción de producción y suscribir la minuta que ya está anexa en el contrato. ¿Cuáles serán los valores para las garantías que todavía se mantienen, no las de cumplimiento, sino los... Valores en este caso, bueno, son las mismas garantías en las que estamos haciendo referencia en los demás aspectos, garantías laborales con el mismo esquema, garantías de responsabilidad civil extracontractual, mantenemos el mismo esquema del proceso permanente, garantía del fondo de abandono en caso ya de producción, mantenemos la misma fórmula de identificación, esos serán, no existe variación al respecto. Em, No sé si sobre el punto para buquear reservas, pues normalmente usted quiere mencionar algo adicional. Pues yo creo que la explicación fue clara, pero sin duda alguna, pues es como evidente que será necesario no solamente cumplir con la declaración de comercialidad, sino suscribir el contrato que le permita al contratista realmente tener acceso al recurso. Entonces, pues deben estar esos dos elementos claros para poder proceder a buquear reservas. Alejo, ¿quieres que te siga leyendo yo o vas leyendo tú que la última vez nos rindió un poco más? Sí, Mientras porque ya están aumentando el número de preguntas. Hagámoslo así, y si se nos pasa o quiere hacer énfasis en alguna, María Jimena, yo te voy por contando. favor. Perfecto. Entonces, está la pregunta, Felipe García, si las garantías y el valor económico de exclusividad serán como una doble garantía. No, porque no, en este caso el valor económico de exclusividad no es una garantía. Las garantías estarán orientadas a cubrir no compromisos en la medida en que no existen compromisos exploratorios, sino cumplir otro tipo de obligaciones, de manera que no estarán asociadas al valor económico de exclusividad. Pregunta de Martín Londoño, entender por qué la sísmica no es tenida en cuenta como valor económico de exclusividad. Aquí es un punto importante para tener como referencia lo que ha pasado en el proceso permanente de asignación de áreas. Como ustedes se han dado cuenta, en las rondas de adjudicación siempre existe al menos un pozo exploratorio en alguna de las dos fases. De hecho, idealmente, para cualquier compañía que decida pasar a la fase 2, debería haber logrado, en la medida de lo posible, perforar un pozo exploratorio durante fase 1. Siempre en este caso, en la configuración de los programas exploratorios mínimo adicional que hemos visto en los contratos de AMPI, existe la obligación de pozo exploratorio. De manera que el incentivo es llegar a ese pozo exploratorio y buscar la alineación para que eso efectivamente ocurra. Si las compañías deciden adquirir sísmica, será
con el propósito de determinar y definir con mayor claridad los prospectos a perforar. Pero entonces el objetivo será la perforación exploratoria. En ese sentido, será de libertad de la compañía la configuración de su programa exploratorio, si es de sísmica 2D o 3D, dependerá pues del grado de información que tengan y de la asunción de riesgo por parte de las compañías para decidir perforar. Mauricio Alvarado pregunta, bajo el nuevo esquema contractual, ¿el contratista tendría o no el derecho a extender el contrato de producción hasta un término igual a la vida del reservorio o se limitaría a los 24 años del término inicial más los 10 años de extensión? En este caso, Mauricio, mantenemos el mismo esquema, el contrato de AMPI para la etapa de producción es 24 años más 10, sujeto a las condiciones que allí se establecen. Catalina Zafra pregunta, además del pago al valor económico de exclusividad, cuando la compañía define su programa exploratorio, ¿tendrá que construir una garantía de cumplimiento para respaldar la actividad definida? No. No habrá garantía de cumplimiento asociada al programa exploratorio. Diego Martínez, ¿el reembolso se da por el valor efectivamente invertido en la perforación del pozo o por la valoración del pozo según el Acuerdo 02-2017? Es una muy buena pregunta para precisar. La valoración del pozo bajo el Acuerdo 02-2017 nos da la referencia a cuál es el equivalente en dólares del valor económico de exclusividad. La referencia del pozo es para tener en cuenta que es un incentivo a la perforación exploratoria, pero el valor que nos corresponde entender como económico de exclusividad es una cifra en dólares. Y ese será el tope al que podría acceder una compañía del incentivo de reembolso por perforación exploratoria. Cuando una compañía posteriormente perfora el pozo, ese valor de perforación podrá ser mayor, menor, o en el caso hipotético que sea igual, estaríamos ante diferentes escenarios. Si el valor es menor al que pagó como valor económico de exclusividad, le será reembolsado hasta donde invirtió. Pero eso no lo limita a que si continúa haciendo perforación exploratoria, pueda optar por el reembolso hasta donde pagó. Es decir, si pagó 8 millones de dólares por el valor económico de exclusividad y el costo efectivo o la inversión efectiva del pozo exploratorio fue de 4 millones, le reembolsarán los 4 millones invertidos, pero si perfora otro pozo, podrá optar por el reembolso hasta los 8 millones. ¿Qué pasa si la inversión fue mayor al valor económico de exclusividad? El reembolso será hasta el valor económico de exclusividad. Es decir, en el caso de que el pozo exploratorio sea de 9 millones, se haya pagado 8, el reembolso será máximo hasta 8 millones de dólares. En la pregunta siguiente era la pregunta de Fabio Ortega, que fue la primera que contestamos. La siguiente es la pregunta de Giovanna Campo. ¿Qué pasa con el valor del valor económico de exclusividad en el tiempo? Al momento del reembolso se reconocerá. En este momento se considera como un pago. Ya hemos visto dos preguntas relacionadas con el valor en el tiempo, una sobre respecto de los rendimientos financieros, en esta respecto de su valoración de cambio del valor en el tiempo. Será un elemento que tendremos en cuenta en cuanto a la revisión de comentarios y preguntas que estamos revisando de la primera minuta propuesta. Daniel Mendoza pregunta, ¿el valor económico de exclusividad resultaría equivalente a lo que se ofertaría por inversión en exploración? No necesariamente. La inversión en exploración podría ser mayor que el valor económico de exclusividad, si así lo determina la compañía al configurar su plan de exploratorio. Sin embargo, se pagaría dos veces, cuando se oferta y cuando se hace la inversión. Aún si se reembolsa, hay un costo financiero y un costo de oportunidad del dinero que hace más onerosa la inversión, haciéndola menos competitiva. Esto implica que, contrario al objetivo de la NETSI, no se estaría incentivando la inversión exploratoria, sino todo lo contrario. Este es un elemento, y ya la tercera pregunta al respecto, que nuevamente menciono, está en consideración en cuanto a la valoración de o los rendimientos financieros o el valor económico de exclusividad considerado en el tiempo, si será reconocido frente a un posible reembolso o no. Pero pues en este momento está considerado como un pago, pero será parte del análisis que haremos de las preguntas remitidas y comentarios a la minuta. Julieta Acosta pregunta, ¿la evolución del valor económico de exclusividad será indexada a la fecha del reembolso contratista? Va en el mismo sentido de la pregunta y es un tema de análisis. Catalina Zafra pregunta, si el contratista va a solicitar la suspensión del contrato por fuerza mayor o hechos de terceros,
orden público, temas de oposición social y otros, y la consecuente restitución de tiempo se tramitará como se hace actualmente, o para ese tipo de prórroga aplica el artículo 5 de la minuta de exploración y explotación, en el sentido que el valor económico, en el sentido de relación con el pago por cada prórroga. No, no corresponde al primer punto, y es aplicará como se hace actualmente. Es decir, mantenemos el mismo esquema de situaciones de fuerza mayor que impliquen o deriven en la suspensión de un contrato o en la restitución de tiempo cuando sea pues debidamente acreditada y sustentada por temas de orden público o por mayores tiempos en los procesos de licenciamiento o de consulta previa cuando así corresponda, es decir, mantenemos el mismo esquema que han conocido las compañías. En el caso de la prórroga del artículo 5, es para los casos en que las compañías, una vez concluido el periodo exploratorio, tienen interés de continuar explorando. Es decir, no es para extender una fase, no es para extender la fase 1 o la fase 2 derivada de una situación de conflictividad, porque para eso estaría el mecanismo de reconocimiento de tiempo de suspensión, dado eventos de fuerza mayor o hechos de terceros, sino corresponde a un mayor interés de exploración o de mantener periodo exploratorio por parte del contratista. Y en ese sentido, no está relacionado con la prórroga por, por el artículo 5 de la minuta. Alexandra Hernández ACP nos pregunta cuál es la diferencia entre el valor económico de exclusividad y un colateral para garantizar la perforación de al menos un pozo. Depende, Alexandra. Aquí hemos tenido la visión de dos tipos de alternativas que tienen las compañías actualmente para la asunción de obligaciones de compromisos exploratorios en la minuta actual del contrato de AMPIN. Tradicionalmente las compañías, para garantizar, otorgar las cartas de crédito que les exige el programa mínimo y el adicional actualmente, deben o bien acudir a un cupo de crédito que les es otorgado por las entidades financieras con que tengan relación, de manera que cada expedición de una garantía bancaria implica para la compañía disminución en su cupo de crédito y pago de las comisiones respectivas. Y dos, para compañías más pequeñas, donde no tienen un cupo de crédito determinado, sí la exigencia de un colateral es muy usual en la práctica bancaria. Colaterales que normalmente son del 100 o más por ciento del equivalente a la garantía. Dependerá de la garantía y el monto de la garantía que tengan que otorgar las compañías, lo que aplique como colateral. El valor económico de exclusividad no es un colateral en este caso, y la diferencia es que no está atada a todo el programa exploratorio. El valor económico de exclusividad es un pago que permite a la NH recibir lo correspondiente a ese derecho de explorar y evaluar que ha valorado el contratista y que a su vez será la base para incentivar la perforación exploratoria. De manera que no está atado a que cumpla o no cumpla con un programa exploratorio, sino que está realmente destinado a ser el incentivo para que las compañías logren la perforación exploratoria. Si la compañía decide, nuevamente, tener un programa exploratorio mucho más ambicioso de lo que ofreció en el valor económico de exclusividad, será totalmente disposición de la compañía y la NH no le exigirá garantías al respecto. Por el contrario, estará limitado a lo que haya ofertado como valor económico de exclusividad y al interés y también la dinámica que haya habido en la correspondiente subasta por el área respectiva. De manera que esa sería la diferencia, Alexandra. Por lo tanto, no lo consideramos como una garantía y no está atado al valor del programa exploratorio. Julieta Costa pregunta, después de adjudicado el contrato, ¿cuándo debe el contratista pagar el valor económico de exclusividad para la firma del contrato? Es decir, debe haber un pago para la firma del contrato. Por eso, la regulación del pago en este momento no se encuentra definido dentro de la minuta. Felipe García pregunta, para la devolución del valor económico de exclusividad hay que demostrar que el pozo se ejecutó por el valor económico o basta con la ejecución de la actividad. Ya fue mencionado este punto. Sí es importante la referencia del valor invertido para determinar si el reembolso va a ser por menos o hasta el valor económico de exclusividad, y si es por menos, tener la posibilidad de otros reembolsos sujeto a nuevos pozos exploratorios. Lucas Morphy pregunta, ¿el valor económico de exclusividad que se reembolsa
queda congelado en el monto de dólares que lo habría pegado, se determina nuevamente con la tabla, teniendo en cuenta, bueno, básicamente sí queda congelado. Lucas, es importante tener esta claridad. Lo que nos facilita la tabla actualmente es tener una valoración en dólares del valor económico de exclusividad, como un referente por la actividad de perforaciones post-exploratorio. Ese sí queda congelado en dólares. La cifra hasta el tope que tendrá de reembolso de valor económico de exclusividad, si es ese en el momento en que ofertó. Generaría mucho riesgo tanto para el contratista como para la NH, que en este caso quedará atado a la variación del WTI. Por lo tanto, sí se mantiene esa valoración. Juan Diego Barrera pregunta, ¿se consignará en una cuenta bancaria de la NH? Esa es la misma pregunta respecto a los intereses de consignación. Sí es en una cuenta bancaria en este momento. No consideran que es más gravoso para el contratista entregar a la NH el 100%, constituir una garantía del 10%. Dependerá, esta valoración depende de muchos factores, Juan Diego, y es el monto del programa exploratorio. Cuando hicimos un ejercicio de comparación con lo ofertado, por ejemplo, como inversión adicional y como programa exploratorio mínimo, es un ejercicio que pueden hacer las compañías precisamente, de valorar cuánto les corresponde en cuanto a garantías y colaterales a las que les exigen colaterales, o si no en términos de costo de oportunidad por su cupo de crédito, para el otorgamiento de garantías frente a la posibilidad del valor económico de exclusividad. Eso también va a depender mucho de cuál va a ser ese valor económico de exclusividad de adjudicación. Y este será un análisis que también invito a las compañías a realizar, es esta posibilidad que tienen de no solamente ofertar el valor económico de exclusividad, sino como criterio de desempate el X% de participación. Recordemos que durante el proceso permanente de asignación de áreas, el X% ha estado variando entre el 1 y el 3% en los últimos ciclos que se han presentado. En este caso, será consideración de las compañías optar por una mayor valoración en términos de criterio inicial o como criterio de desempate. Se puede ejercer la opción para firmar el contrato de producción sin tener la licencia ambiental global. Aquí hay una discusión bien interesante, Juan Diego, sobre este punto, porque actualmente, como ustedes conocen, la declaración de comercialidad no exige contar para las compañías con la licencia ambiental global, pero la resolución de inicio de explotación sí lo exige. Entonces es un paso importante comenzar a alinear también tanto los aspectos contractuales como regulatorios con miras a que efectivamente puedan darse la resolución de inicio de explotación con el inicio del periodo de producción simultáneamente. Pero en este caso, como está previsto en la minuta, no está en este momento como un requisito. No sé si María Jimena, por tiempo, en la medida en que tenemos todavía bastantes preguntas, tengamos algunas preguntas seleccionadas como para englobar, o, o seguimos con esta dinámica y las que queden pendientes daremos respuesta. Muchos están como que cobijan el tema de los rendimientos, de cómo va a ser el pago, de que efectivamente todos estos temas financieros que estaba revisando del valor económico de exclusividad. No encuentro, pues veo que hay otras todas en torno al mismo punto. Sí, Lo que quería contarles es que el siguiente Zoomcast que vamos a tener, vamos a dedicar una hora completa a solo preguntas y respuestas de todo lo que hemos venido trabajando en este momento, porque nos hemos dado cuenta que en cada sesión han quedado temas abiertos, tanto de la parte técnica, por todos los temas que trabajamos desde el punto de vista de la vicepresidencia técnica, como las oportunidades que tenemos en esta ronda y ahora puntualmente respecto de la minuta. Entonces yo creo que lo que podemos hacer, Alejo, de pronto puedes escoger 2 preguntas más, damos respuesta, cerramos aquí y los invitamos y partimos en el siguiente ejercicio que vamos a hacer el otro jueves, partimos de las preguntas que nos queden pendientes en más las que en ese ejercicio nos vayan llegando. sí, perfecto. Otra pregunta, y voy a saltarme algunas, hace referencia a Daniela Papagayo: si se realiza una toma de sísmica y no se perfora ningún pozo exploratorio, ¿se puede acceder al reembolso? No con motivo de la sísmica,
pero si la adquisición sísmica fue durante la primera fase y por los resultados de la sísmica la compañía decide no pasar a la siguiente fase y ejercer el derecho de renuncia, está establecido que por el ejercicio del derecho de renuncia durante la primera fase podrá tener un reembolso del 50% del valor económico de exclusividad. Una pregunta, Juan Felipe de Camilo Benavides. ¿La opción de producción es equivalente a un derecho irrestricto que adquiere el contratista? Ello debería quedar explícito en la minuta. Gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, pues es un derecho cierto que adquiere el contratista. Bienvenidos los comentarios que quieran hacernos llegar en este periodo. Y sí, la minuta está abierta a modificaciones y ajustes y pues estamos dispuestos a oír todas las sugerencias que generen mayor certeza en los interesados. Bien, otras preguntas que han surgido también es respecto a la valoración de las garantías diferentes a las de cumplimiento por actividad exploratoria, es decir, por entrega de información, si van a ser posiblemente o no pólizas o qué otro tipo de garantías. En este momento están considerando todas esas opciones, la valoración está por terminarse, será publicada como anexo de garantías que está pendiente de publicación. Tenemos tanto el anexo de PVC que está en actualización, como el anexo de derechos económicos y el anexo de garantías que serán publicados próximamente para precisamente resolver estas inquietudes en cuanto a la valoración y modalidad de garantías que están consideradas. Listo, yo creo que Alejo, ya nos faltan 3 minutos para cerrar, entonces para no dejar de pronto alguna pregunta, voy a tomar yo la última pregunta del chat de preguntas y respuestas, en la cual nos preguntan que si hemos considerado la ampliación del tiempo para las observaciones. Sí lo hemos hecho y el día de hoy espero que ya, creo que ya está publicado en la página web de la agencia el aviso en el cual estamos ampliando el plazo hasta el 21 de mayo. Entonces, en este sentido, los invito a que todas estas observaciones, que para nosotros tienen un valor muy importante, puedan ser plasmadas en las observaciones que van a llegar. Respecto de la minuta, el texto, ajustes, recomendaciones, sugerencias, creo que este escenario del Zoomcast nos ha permitido tener un diálogo mucho más abierto y que nos ha permitido como entrar y preguntar y responder, nos ha agilizado mucho el trabajo interno, pero las observaciones siguen siendo muy, muy importantes, ya que van a ir sobre los textos y los puntos especiales en cada uno de los apartes de la minuta. Entonces, en ese sentido, no quería cerrar sin invitarlos a que todas estas observaciones y sugerencias esperamos verlas plasmadas en este documento que para nosotros tiene un valor muy importante. Por otro lado, también reiterarles la invitación de los talleres que hacemos los viernes, donde tenemos cada una de las cuencas explicadas en detalle por la vicepresidencia técnica. Espero sigan acompañando estos espacios donde seguimos explorando las oportunidades dentro de la Ronda Colombia 2021. Pues sin más, creo que es el momento para cerrar este espacio, dándole las gracias al doctor Alejandro y a Juan Felipe por habernos acompañado y a todas las personas que de manera tan activa participaron en este espacio. Y como les dije, el siguiente jueves hablaremos solamente o tocaremos todas estas preguntas y respuestas de este tema y de los temas técnicos que se han venido tratando en los diferentes espacios. Estaremos los vicepresidentes directamente atendiendo cada una de sus dudas. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.